identidad cristiana. ¿Y cuál es el propósito, hermano, o la médula de este mensaje? Y es una pregunta. Y esto, hermano, que creo que cada uno de nosotros debemos de hacerla. Y cada uno tenemos que contestarla. Porque yo no le puedo contestar o no le puedo decir a usted y usted a mí. El propósito es, ¿soy cristiano genuino o un cristiano camaleón? ¿Cuántos conocen los camaleones? El camaleón dice que se camuflaja al entorno, pues, a donde le conviene. Cuando ve peligro, se hace del color del árbol, se hace del color de la hoja. Ese es el camaleón. ¿Y qué le quiere decir con esto, hermano? Que muchas veces nosotros, y quiero comenzar por mi persona, porque no vengo a acusarlo ni a atacarlo a usted, muchas veces nosotros nos acomodamos al mundo. Y muchos decimos, bueno, yo soy cristiano en este lugar, pero aquí no me conviene. Aquí, ¿qué van a decir? Por eso la pregunta, pues, ¿soy cristiano genuino o un cristiano camaleón? Cada quien contestámosla. Y en la introducción, hermano, como personas que habitamos los diferentes países de este mundo, se nos asigna un documento que nos identifica como ciudadanos de ese país. Amén. Todos los que estamos aquí tenemos DUI, ¿va? Yuli ya tiene el DUI. No, la Yuli todavía no tiene. No, dice. Pero tiene la partida de nacimiento y cuando nació le pusieron un voladito aquí en la mano, el nombre de la mamá y todo lo demás. Pero todos tenemos un número. ¿Cuántos se pueden el número del DUI? Es bien fácil. Yo antes me podía el del DUI, el del carnet electoral. ¿Se acuerdan del carnet electoral? De la cédula, del carnet del seguro. Pero ya no, hermano. Entonces pregúnteme qué conmigo en la mañana y me acuerdo. Pero todos nos asignan un número. ¿Por qué? ¿Qué nos identifica que somos habitantes de ese país? De los más de 8.500 millones de personas que hay en el mundo, todos tienen asignado uno. Y algo que todos, hermanos, nos diferenciamos. Dicen que las huellas dactilares o digitales no son iguales en ninguna persona. Todos tenemos nuestra identidad. Pero por eso les digo, hermano, por eso como habitantes de un país nos asignan un número y usted se lo puede. Bueno, a los presos les asignan también otro número. Pero como cristianos, hermano, también tenemos el sello del Espíritu Santo que nos identifica como ciudadanos del cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? Entonces, hermano, que se nos note, que se nos verdaderamente que la gente afuera se dé cuenta de que somos cristianos y que somos hijos de Dios, ciudadanos del cielo. Pero, hermano, que me decían una mosca, pero me bañé. Ahora, pregunto, cuando alguien quiere saber nuestra identidad, ¿qué presentamos, hermano? Cuando el señor agente nos para, ¿qué presentamos? El DUI, la licencia, los documentos del vehículo, y si es robado ahí se dan cuenta. Ahora, cuando usted va a pasar consulta al seguro, usted tiene su número asignado. Pero cuando una persona verdaderamente quiere saber, hermanos, si somos cristianos, ¿qué presentamos? ¿Qué es lo que dice allá 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno dice, está, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y dice aquí todas son hechas nuevas. Esa es nuestra identidad. ¿O nos conviene verdaderamente decir que somos o no somos? Entonces, la identidad, hermano, de un cristiano no se basa en lo que hace, sino en demostrar a quién pertenece e imita. Y ese debe ser Cristo. Amén. Porque muchos nos jactamos de que somos buenos cristianos, de que hacemos buenas obras, de que hacemos lo demás, de que a ellos le ayudó a cruzar a la señora en la calle. Pero esas son obras que usted y yo estamos obligados a hacer como ciudadanos. Amén. Pero eso, hermano, muchas veces no demuestra nuestro cristianismo. Y como les decía, aquí en la casa de Dios, en la iglesia, todos somos cristianos, somos hijos de Dios, todos somos hermanos, amén. Entonces, como cristianos también, hermano, debemos de mantener la identidad en un mundo y sociedad que a menudo busca distraer y confundirnos. Porque eso es lo que hace el mundo. Distraernos,
confundirnos, muchas veces quiere cambiar la identidad de las personas, quiere cambiar lo que verdaderamente Dios creó en nosotros. Quiere cambiar nuestra identidad. Y si usted se fija, hermano, en el mundo está metiendo leyes y todo lo demás para que haya un montón de cosas que verdaderamente van en contra de lo que es la voluntad de Dios. Pero ¿qué es identidad? Dice que es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Son conjuntos de rasgos propios de un individuo. Propios. También dice que es la conciencia que una persona tiene de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás. Ese es un concepto de lo que es identidad. Nos distinguimos nosotros de los demás como cristianos. Entonces, y vamos a entrar en materia, hermano. Número 1, Dios nos da la identidad como sus hijos. Amén. ¿Qué es lo que dice Juan 1, ¿qué es 1:12? Mas a todos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando alguien, hermano, también adopta a un niño abandonado, también hay que darle identidad, hay que darle el apellido. Yo no me acordaba de que mis papás, allá como por el año 80, cuando vivíamos allá en San Julián, en una finca, allá en la playa de allá por Acajutra, bien me acuerdo, se encontraron una niña, allí abandonada, allí la habían dejado. Unos familiares de nosotros la encontraron y como no tenían ellos mucho para sacar adelante, se lo llevaron a mi papá y la adoptaron. Ella llevó el apellido de la familia. Y ella me dice que yo soy el tío de ella, porque mi hermana fue la que la inscribió. Y ella me dice que soy tío. Y me dice, yo no conozco a mi familia, pero a ustedes los conozco como mi familia. Ese es adoptar, ese es dar identidad. Pero no es el caso, hermano, sino que Dios nos da identidad cuando nosotros la recibimos como nuestro Dios. Váyase allá a Éxodo capítulo 6, versículo 7. Dice, y os tomaré por mi pueblo. Está hablando, hermano, del pueblo de Israel. Allá en Éxodo, cuando Dios los iba a sacar de la esclavitud del pecado, la esclavitud que estaban allá en Egipto, les dijo, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dice, y seré vuestro Dios. ¿Cuánto reconocemos eso? Porque creer en Dios, hermano, es bien fácil, pues. Dice la palabra que hasta el diablo cree, tiembla. Pero dice, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios es nuestro Dios? Y no nosotros mismos. Fíjate que tuve una lucha para sacar este mensaje. Porque ya Dios ya tiempo me había dado otro. Y lo tengo allí, pues. Algún día lo voy a predicar, pero que se llama Cuidemos el templo de Dios. Y no tanto, hermano, en la estructura, sino en nuestro ser. Porque ¿sabía usted, hermano, que somos el templo y morada del Espíritu Santo? Nosotros. Pero otra vez lo voy a decir, pero por eso tuve esta lucha, pero Dios me dio que predicara de esto. Entonces, en Éxodo le estaba diciendo eso, y os tomaré por mi pueblo. Nosotros, hermano, fuera de Dios estábamos condenados. Amén. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero así como Dios sacó a ese pueblo, dice, de debajo de las tareas pesadas de Egipto, también Dios nos sacó a nosotros de las tareas pesadas, de la esclavitud del mundo, del pecado y de todo lo que hacíamos allá. Porque muchos éramos el hazme reír de los demás. También, hermanos, pueden leerlo ahí en Levítico 26:12, donde habla acerca también de que Dios era el Dios. En Jeremías 32:38 y en Ezequiel 37:27, todos esos versículos hablan acerca de que Dios iba a tomar un pueblo.
Y hermano, este versículo que acabamos de leer nos dice que Dios estableció una relación especial con un pueblo, y fue Israel, donde Él sería su Dios, su protector, su guía y proveedor, y ellos le pertenecen a Él en obediencia y en adoración. ¿Cuántos creemos que Dios es nuestro protector? Nos protege a diario de los problemas de la calle. Muchas veces no sabemos de dónde va a salir el enemigo, pero nos protege. Dios es nuestro protector, es nuestra guía. ¿De cuánto Dios es nuestra guía? Que lo guía en las cosas o lo guía en su palabra. Y nuestro proveedor, que nos provee lo necesario, aunque muchas veces no tengamos, ni siquiera para el pasaje del bus. Pero siempre Dios pone, hermano, esa provisión. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, y si yo solo a Dios le había dicho, pero Él, hermano, Él conoce todo de nosotros. Y si nosotros andamos rectamente con Él, Él va a proveer lo necesario. Amén. Dice, y que ellos le pertenecen. ¿Cuándo le pertenecemos a Dios? Debemos de obedecerlo, debemos de adorarlo. No debemos de reclamarlo, porque muchas veces es lo que pasa en nuestro mundo o en nuestra vida, que solo somos quejas, que somos lamentos, pero no llegamos delante de Dios en adoración, no le damos las gracias por lo que nos ha dado, porque muchos queremos tener todo, amén, pero nos olvidamos de que el proveedor es Dios y que lo primero que debemos de hacer es darle honra y gloria a Él. Entonces Dios nos da la identidad como hijos suyos. Cuando le recibimos, Él nos adoptó, porque su pueblo, hermano, lo despreció. Allá Israel, Dios lo desechó. Por eso dice allá Juan 1:11 que a lo suyo, a predicar, a dar ejemplo a su pueblo, dice, más los suyos no lo recibieron. Número 2, demostremos, hermano, nuestra identidad donde sea. Hermana Michelle, ¿cómo dice la alabanza? Pondré en alto, ¿cómo es que dice ella? Pondré en alto, dice el nombre de Jesús. ¿A dónde? No solamente en la iglesia, pues. A donde vaya, en el bus, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, con los compañeros. Allí debemos de poner en alto el nombre de nuestro Dios. Amén. Por eso, hermano, demostremos nuestra identidad como lo hicieron, literal, a José, el soñador. ¿Se acuerdan de José? Váyase allá a Génesis 39, del 1 al 4. Dice la palabra, llevado pues José a Egipto. Aquí, hermano, está hablando del concepto. Si lo vamos atrás, los hermanos de José dicen que eran malos, y él, como era el último, les ponía el dedo allá con el papá. Pero un día se cansaron de él y lo agarraron y lo querían matar. Pero el hermano mayor le dijo, no, hombre, no lo matemos, metámoslo allá en esa cisterna. Era un pozo, pero dice que estaba vacía. Y cuando pasaron los ismaelitas, lo vendieron. Por eso dice aquí, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. El versículo 2. Y mira, hermano, esto es lo bonito. Mas Jehová estaba ¿con quién, hermano? A donde lo habían llevado. Y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y el versículo 4 dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que somos nosotros de confianza en nuestro trabajo, hermano. O esperamos que el jefe dé la vuelta y ahí metemos ahí un montón de clavos para llevarlo porque los necesito. Compremos, hermano. Cuando llevamos el martillo, no es que este ya no lo usa. Somos de confianza. Porque dice que Potifar dice que puso y entregó en su poder todo lo que tenía. Menos la señora, aunque después se le habían dado ofreciendo y por eso estuvo preso 12 años. Porque él no quiso pecar.
Pero José puso en alto el nombre de su Dios allá en tierra desconocida. Y él bien pudo haber dicho, pues aquí me vendieron, pues, y Dios no estaba conmigo, Dios me desamparó, Dios me dejó. Ahora, pues ni modo, pues voy a adoptar esto. Pero a pesar, hermano, de ser desechado por sus hermanos y ser vendido como esclavo, no perdió su identidad y respeto a Dios. Amén. No lo perdió. Y allá en Egipto era un país diferente, nuevas costumbres, nuevas leyes, nuevas cosas, pero él no perdió su identidad como cristiano. ¿Haríamos nosotros lo mismo? Bueno, el tocayo, hermano Heriberto, que está aquí, creo que en Ecuador, no sé dónde está. Espero que pongan en alto el nombre de Jesús allá. Y donde sea, pues, lo que estamos también aquí, pues. Porque eso paga. Predicaba el pastor esta semana que la fidelidad a Dios, hermano, paga bien. Y José fue fiel, a pesar del problema que tuvo, pues, de la señora. Pero él siguió siendo fiel. Pero seamos como José, que a pesar de ser desechado por sus hermanos, no lo querían. Decía, este bicho metido, pues, que anda diciéndole a nuestro papá lo que andamos haciendo. Y lo querían matar. Y hermano, aunque en el trabajo, en la escuela, esté bien atarantado, que dice que solo en la iglesia habla, que solo aquí, que allá, que se la pica. Siga adelante, hermano. Ponga en alto el nombre de tu Dios. Y Dios le va a premiar. También, hermano, literal B, seamos como Daniel, que no quiso contaminarse con lo que el mundo le ofreció. Daniel 1:8. Y dice, y Daniel, ¿quién, hermano? ¿Quién propone hacer lo bueno o lo malo? ¿Quién lo propone? Cada uno de nosotros, ¿va? Las ofertas ahí están. Cuando usted va al restaurante le ponen el menú, ¿va? Aquí hay amargas, aquí hay dulces, aquí hay ácidas, aquí hay esto. Pero usted y yo decidimos qué es lo que vamos a tomar, ¿sí o no? Entonces ese es el menú que pone el mundo. Pero usted y yo decidimos y proponemos qué es lo que vamos a hacer. Amén. Porque Dios no nos va a incitar a algo que sabe que está fuera de su voluntad. Amén. El diablo sí, pues, pero le va a poner los pensamientos, no le va a abrir la boca y va a tragarte esto, porque si no, no, hermano. Decía nuestro pastor fundador, si el que agarra la copa es uno, pues, el que abre la boca es uno y se lo toma. Pero dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él vivía. Hermano, yo creo que los reyes toman de lo mejor, amén. Comen y beben de lo mejor, pues. No va a beber un vino de 4 pesos de ahí del súper, sino que es de lo mejor, de lo mejor. Y todavía hay alguien allí que lo prueba por ver si va envenenado. Porque así son. Pero dice que no contaminarse con la porción de la comida del rey. Buena comida. Ni con el vino que él bebía, dice. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Entonces, eso hizo él. Pero él lo propuso, él lo decidió. Él dijo, yo le temo a Dios, a pesar de que estoy aquí en Babilonia, estoy joven. Porque aproximadamente tenía como 17 años cuando lo llevaron cautivo a Babilonia, en la flor de la vida. Pero dice que propuso y él le dijo quizás también a sus amigos. También, hermano, se negó a ser adorador de imágenes aunque su vida estuviera en peligro. Daniel 6:10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, ¿qué hacía, hermano? Se arrodillaba, dice, ¿cuántas veces? 3 veces al día. ¿Qué tipo? 9, 3 de la tarde y 6 de la tarde. Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía cuando estaba en problemas. ¿O cómo, hermano? ¿No lo está leyendo ahí?
como lo solía hacer antes, todos los días, pues. Aquella oración preventiva. Pero muchos nos acordamos de Dios cuando estamos con el gran problema enfrente de nosotros, pues. Cuando ya veamos que nos van a quitar la pata, ahí sí nos acordamos de Dios. Pero dice que daba gracias a Dios y oraba delante de Él, pues. Pero ¿qué es lo que pasaba? Sabía que eso que Él hacía iba a tener problemas. Y lo acusaron, lo metieron al foso. Pero como Dios siempre es fiel a aquellos justos y a los que le temen, y lo libró. Amén. Entonces, hermano, hay que ser agradecidos con Dios. Hay por ahí una tipo de historia, ¿va? Dice que un rey tenía 10 perros de aquellos bravos. Y todo el que se portaba mal en su reino se los daba de comer a los perros. Y un día uno de los allegados a él cometió un error, primer error en su vida. Y dijo que lo echaran a los perros, que lo comieran. Y le dijo el siervo, no, el rey, espérese, le hagamos una cosa. Déjeme alimentar a los perros 10 días. Y a los 10 días usted me echa, pues, y que me coma, pues ni modo. Pero sí le dijo, yo le he servido a usted 20 años. Y solo por este error usted me quiere matar, pero bueno, déjeme. Vaya, está bueno, pues. Y dice que esta persona, el siervo, alimentaba a los perros, los bañaba, los peinaba por 10 días. Cuando se cumplieron los 10 días, dice que llegó, vaya, y le dijo, aquí estoy, rey, écheme a los perros. Y ordenó que lo tiraran a los perros. Y cuando lo echaron a los perros, dice que los perros lo lamían, se acercaban a él, le daban caricias. Y él dijo, bueno, ¿y este qué pasó? Pues si estos perros tienen hambre siempre, pues. Y dice que le dijo, mira, ¿y por qué no te comen? No, es que yo los he alimentado, los he cuidado, los he criado durante 10 días. Y por eso ellos se acuerdan de que yo he sido bueno con ellos. Y yo a usted le he servido 20 años y por un error que yo cometí me va a echar, me quiere matar. Porque muchas veces somos, va. Por un pecadito que nosotros hacemos, creemos que Dios nos va a exterminar, pero Dios es misericordioso. ¿Cuándo dicen amén? Y eso es lo que pasó con Daniel. ¿Qué es lo que le dijo? No, pues Dios cerró la boca de los leones. También, hermanos, los amigos de Daniel, váyase a Daniel 3, versículo del 12 al 18. A pesar de las acusaciones de los enemigos, hermanos de Dios, prefirieron morir y no postrarse ante una imagen, ante una estatua. Dice, hay unos varones judíos, está hablando de Ananías, Misael y Azarías, o Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Dice el 15, ahora pues estad dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Dice el 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa es convicción. Pero muchas veces, hermano, la gran mayoría de personas nos inclinamos ante, por decirlo así, pues, ante estatuas. Y nos olvidamos de que Dios es Dios de dioses. ¿Y qué pasó? Lo echaron al horno, pero Dios los protegió. Y a pesar de, hermano, de las acusaciones, seamos fieles a Dios, hermano. Seamos fieles a Dios. Ahora, ya vimos 3 personajes. José, Daniel y sus amigos, que fueron fieles, que no perdieron la identidad a pesar de estar quizás con buena vida, pues, que les ofrecían lo mejor.
una buena cama, aire acondicionado, pero no perdieron la identidad de Cristo. No perdieron su identidad como cristianos, como hijos de Dios, como temerosos de Dios. Ahora, hermano, número 3, para ir finalizando, perdemos la identidad cuando, literal A, complacemos a otros y olvidamos lo que Dios nos manda. Porque el mundo absorbe, hermano, amén. Y todos los que estamos acá, independientemente que si estudia o trabaja, en su lugar de trabajo siempre hay alguien que lo quiere inducir al mal, ¿sí o no? En la escuela igual. Pues. Pero es que yo nunca he probado la polarizada. Prueba una, vas a ver que te va a gustar. Es que yo nunca he probado el sin filtro. Probalo y te va a gustar. Porque siempre hay alguien, hermano, que nos quiere inducir al mal. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a ver del versículo 1 al 3. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová, hermano. Estemos atentos a lo que Dios quiere decir a nuestra vida por medio de su palabra. No importa quién esté aquí al frente, porque Dios siempre nos habla, amén. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. Y recuerda que Amalek fue el que les impidió que pasaran por cierto camino. Al oponerse, dice, en el camino cuando subía de Egipto. Dice el 3, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnas. ¿Y qué tenían que ver los animales, hermano? Pero Dios le dio todo eso y le dio la orden. Ahora váyase allá, quiero que me pongan el versículo 8 al 9. Dice, y tomó, mira hermano cómo es el problema. Que muchas veces Dios nos da la orden, anda a orar por X hermano que está enfermo. Pero nosotros no lo hacemos. Y Saúl hizo lo contrario, dice, y tomó vivo. ¿Y qué le había dicho Dios? Que matara al rey, va. Y todo lo que había allí, que lo matara, que lo destruyera. Dice, y tomó vivo a Agab, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Dice el 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agab. ¿A quién le había dado la orden Dios? ¿A Saúl o a todo el pueblo? A Saúl, va. Y él era el rey, pues él el que mandaba. Dice, perdonaron a Agab y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Pero ¿cuál es el problema? Dios le había dado una orden que lo hiciera. Ahora váyase allá al versículo 17 y 18. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño entre tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Él es el que tenía que cumplir la orden. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe. Pero él llevó preso al rey y se agarró lo mejor de las ovejas, de las vacas y de todo lo demás. Ahora váyase allá al 24 y 26, al 26. Dice entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras, porque temía al pueblo. ¿Y quién le dijo? Pues si él era el rey, amén hermano. Él es el que mandaba. Y consentí, dice, a la voz de ellos. Hermano, el problema es que siempre cuando nosotros nos metemos en algún problema culpamos a otro, ¿va? Amén. No, pues que Adán, es que la Eva y la mujer que me diste, pues yo estaba aquí feliz, tranquilo, no tenía problema. Pero vos me diste la mujer, pues, y la mujer no dio la serpiente. Dice, y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Mira, hermano, perdió todo. Y muchas veces nosotros por complacer a los demás perdemos la bendición de Dios. Amén. Perdemos la bendición de Dios. Porque Dios quizás está presto, hermano, a abrir las ventanas de los cielos sobre la bendición sobre su pueblo y la perdemos. Y llega otro hermano y ocupa su silla y ella se la recibe. Amén. Y en vez de nos enojamos, ¿va?
Porque hay personas que 15 días tienen que estar en la iglesia y Dios ya los bendice grandemente, pues. Y decimos, yo que tengo, voy a cumplir 27 años de estar aquí, no he visto las mías. Pues sí, pues somos fieles a Dios. Dios le mandó, hermano, que a Saúl que hacer guerra, pero que destruyera todo. Pero él desobedeció. También, hermano, ¿cuándo perdemos la identidad? Cuando negamos a Jesús. Mateo 26, 69 en adelante. Y usted se puede la historia de Pedro. Aquel gran hombre que anduvo con Jesús 3 años allí y medio. Les enseñó, sabía, era impulsivo. Y le dijo que aunque todo el mundo lo negara, él no lo iba a negar. Y Jesús le dijo, cálmate, Pedrito. Antes que el gallo cante, más de 3 veces. No, porque muchos decimos así, va. No, yo no voy a dejar la iglesia, yo no voy a olvidarme de Dios, porque ha hecho grandes cosas en mi vida. Pero cuando viene la tentación, los vamos. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio, allá en la llanta estaba. Y se le acercó, dice una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dice. No, pues yo ahí andaba, pues andaba entre la multitud, pero no lo seguía. Dice 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este andaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, dice, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún a tu manera de hablar te descubre, hermano. Hasta los inconversos nos echan de ver de que somos cristianos. Amén. Dice el 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. ¿Cuándo perdemos la identidad como cristianos? ¿Cuándo negamos a Jesús? No, yo no. Si voy a la iglesia porque allí hay alguien que me gusta, varón o hembra. No, pero yo no. Yo no me he aceptado, no, yo voy de vez en cuando. No seamos así, hermano. Allí perdemos la identidad. Cuando complacemos a los demás. Y para finalizar, hermano, 1 de Pedro 2:9. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué somos nosotros, hermano? ¿Se cree usted y yo que somos linaje escogido por Dios? Demostrémoslo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. ¿De dónde nos sacó Dios? Bueno, a mí me sacó de allá afuera donde estaba más perdido que una cabra. Más perdido que Adán en el día de la suegra. Pero de allí me sacó Dios y tuvo misericordia. No sé de dónde lo ha sacado Dios. Y nos hizo linaje escogido. Cuando usted va a algún lugar, usted escoge lo que quiere, pues. La ropa, el traje, los zapatos. Usted los escoge, pues. Dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eso somos nosotros, hermanos. Hermanos, tratemos de mantener nuestra identidad cristiana donde sea y contra quien sea. ¿Cuándo dicen amén? Como pueblo de Dios, hermanos, debemos de estar siempre alertas a este mundo y desechar todas las cosas y tentaciones que Él ofrece. ¿Cuándo estamos dispuestos a eso? No sucumbir ante las ofertas que el mundo ofrece. Vamos a orar y le decimos, Dios y Padre, le damos las gracias, Señor, por su misericordia. Perdónenos, Señor, las veces que hemos fallado, las veces, Señor, que hemos perdido nuestra identidad como cristianos, como hijos suyos. Esa identidad, Señor, que nos da el Espíritu Santo. Perdónelos. Y gracias, Padre amado, por hablar a nuestra vida. Gracias, Señor, por instruirme a mí también. Que a pesar de que yo lleve este mensaje, esa palabra viene para mi vida, Señor. Le pido por el pueblo, Señor, que está presente en esta hora, que no perdamos la identidad. Que allá afuera donde demostramos el verdadero cristianismo, ayúdenos, Dios Todopoderoso. Por favor, Señor, ayúdanos a no perder la identidad, a no negarlo, a ser fieles como José, como Daniel, como sus amigos, como muchos personajes bíblicos, Señor, como Jeremías, Señor, que lo querían matar, como Eliseo. Por favor, Señor, tenga de mí, de cada uno de que estamos en este lugar, misericordia.
Y si aquí hay alguna persona que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Entréguele y dígale: Señor, estoy cansado de luchar a mi manera. Necesito que usted guíe mi vida y mis pasos. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Levante su mano. Levante su mano. Si no lo hay, terminamos diciendo: Padre, gracias por su amor. Gracias, Padre amado, porque hasta aquí estoy sido fiel. Le pido, Señor, que nos proteja en el camino de regreso a nuestra casa, aquellos que vamos a ir al evangelismo. Llévanos con bien, Señor. Que pueda haber bendición, Señor, que pueda haber cosecha, bendito Dios. Y den la oportunidad de la próxima semana, Señor, estar en su casa para alabar y bendecir su nombre. Porque se lo pido, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga.